Vale.
audio no. Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica Gabriela Godoy del Centro de Capacitaciones Internacional CIAF. Esta noche les damos la bienvenida a la ponencia. El curso de hoy es lesiones comprensivas del nervio cubital y del nervio mediano del diplomado Lesiones nerviosas de la mano y plexo braquial. Está a cargo del doctor Milton Ávila, a quien le damos una gran bienvenida. Antes de comenzar, se les dejará algunas recomendaciones para su ponencia. Por favor, mantener todos los micrófonos apagados, a menos que el doctor requiera de su participación. Si desean solicitar el contenido de la clase grabada o el material de estudio, por favor escribir a los números que se dejará en chat. Y si tienen alguna duda, al final de la ponencia se podrá responder. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida al doctor. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy vamos a pasar un segmento muy interesante al respecto con relación a lo que son las lesiones nerviosas de la mano y del plexo braquial, pero ya en este punto hablando de dos nervios en particular, uno que es el nervio mediano y el otro que es el nervio cubital. Bueno, ambas lesiones son realmente importantes al momento del diagnóstico. Se da un cuadro muy variado, así que pues lo vamos a ir revisando cada segmento uno por uno. ¿Listo? En un momento más voy a compartir la presentación y arrancamos con la ponencia del día de hoy.
Bien, muy buenas noches, mil disculpas por la interrupción. Bien, comencemos ahora sí con lo que es este segmento de lesiones compresivas del nervio cubital y el nervio mediano. Bien, arranquemos primero dando los segmentos importantes que vamos a impartir durante esta ponencia. Entonces en este caso, el día de hoy vamos a abordar ciertos aspectos que son totalmente importantes en este tema, ¿ya? Entonces vamos a tener que considerar lo que es la definición. Vamos a ver de qué se trata, qué es una lesión compresiva, ¿ya? Y cómo es que puede llegar a afectar al nervio cubital como también al nervio mediano. Entonces, vamos a recordar anatómicamente, un recuerdo anatómico y pues neurofisiológico lo hemos hecho en una anterior ponencia, sin embargo, a ver, vamos a intentar revisar un poco de lo que es el nervio cubital, el nervio mediano, sus ramas colaterales y terminales y sus territorios de inervación, tanto sensitiva como motora. Vamos a hablar de los síndromes compresivos más frecuentes que existen en estos ramos nerviosos, ya en estos nervios terminales, y pues parte de lo que es la etiopatogenia, pues de cómo se originan este tipo de síndromes compresivos o lesiones compresivas, las manifestaciones clínicas que se van a dar. Alguno que otro presenta una clasificación en particular. Vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento, pues que es variable dependiendo justamente la región, el lugar y cómo es que se va a realizar o se va a desarrollar estos síndromes, ¿no? Estas lesiones a nivel de estos nervios periféricos. Bien, comencemos entonces con lo que es la definición. Hablamos de un síndrome compresivo o también conocido como entrampamiento nervioso, ¿ya? Entonces, los dos nombres, las dos denominaciones o lesiones de compresión, pues prácticamente es lo mismo. Entonces, esta se debe a una alteración en la cual se ha perdido la proporción volumen del nervio y espacio por el cual el nervio debe transcurrir, debe pasar. Entonces, hay una proporción, obviamente en todo nuestro cuerpo existen proporciones para diferentes segmentos. Todos tienen un espacio adecuado para su funcionamiento. En términos sencillos, los tendones tienen que poder deslizarse sin sufrir un desgaste en el segmento. Vamos a dar un ejemplo sencillo, como por ejemplo el retináculo de los flexores a nivel del segmento distal del antebrazo, pues hay unas bolsas que también ayudan a que los tendones de los flexores superficiales de los dedos, por ejemplo, puedan pasar fácilmente, puedan lubricarse al momento de pasar y evitar justamente un desgaste. Lo mismo tiene que suceder con lo que son los nervios. Recordemos que las fibras nerviosas, es decir, los nervios como tal, presentan capas de tejido conectivo desde lo que es el epineuro, perineuro y endoneuro, los cuales también presentan una irrigación. Gracias a esa irrigación se da, en este caso, la transmisión de la conducción nerviosa. ¿Ya? No es que la conducción nerviosa en este caso comienza desde lo que es el cuerpo neuronal y pasa tranquilamente por el segmento, no es así. Recordemos que el impulso nervioso de tipo eléctrico es de conducción saltatoria en fibras que son mielínicas y por ende necesitan un intercambio iónico justamente con su irrigación. ¿Listo? Entonces, a lo largo de este segmento, pues necesita, en este caso, irrigación. Por lo tanto, no puede haber nada que le pueda comprimir, debe estar libre. Por lo tanto, el volumen del nervio debe tener una proporción con respecto a su espacio por donde transita. Cuando ocurre esa alteración, estamos hablando de un síndrome de compresión o entrampamiento nervioso y por ende lesión nerviosa. ¿Ya? Entonces, esto por lo común va a suceder en los segmentos por donde atraviesa. Ya llegan a ser estos túneles fibrosos o túneles osteofibrosos formados obviamente por ligamentos y hueso
o pasajes o bandas fibrosas producto de la prolongación de las fascias de los diferentes músculos, ¿ya? Bordes musculotendinosos a nivel de lo que son las flexuras, donde existe movimiento de, en este caso, flexoextensión, ¿ya? O mayor movimiento, ¿ya? Entonces, o donde están justamente los vasos sanguíneos, porque recordemos también que los vasos sanguíneos pueden tener alteraciones en su pared y pues constituir, en este caso, una forma de masa que puede comprimir también a un nervio. ¿Listo? Entonces, los aneurismas pues, están a la orden del día, pues en cualquier parte del cuerpo. Segundo, en este caso pueden haber lesiones del mismo vaso, que haya extravasación del mismo, un hematoma en el lugar, un hematoma compresivo, ¿ya? Entonces, puede suceder un sinfín de situaciones en las cuales pueda comprometer el tránsito normal del nervio y su conducción nerviosa. Bueno, a modo de definición, pues es esta la más adecuada, ¿no? La alteración de la proporción volumen nervio-espacio, ¿ya? Recordemos un poco de la anatomía y esto lo habíamos visto en una primera ponencia y bueno, de todas formas, seguramente lo vamos a volver a repetir y bueno, vamos a hablar de un poco de la anatomía que tiene el nervio cubital. Recordemos un poco de lo que es el plexo braquial y del plexo braquial nos tenemos que referir a los orígenes. Recordemos que la médula espinal presenta dos astas, la asta anterior en la sustancia gris, tiene la asta anterior, asta posterior, y de ahí parten justamente, del asta anterior parte una fibra por medio de lo que es el surco colateral anterior, parte la fibra a la raíz anterior, y al surco colateral posterior llega justamente en las fibras de la raíz sensitiva. Estas dos se juntan para formar nervio raquídeo. El nervio raquídeo a la vez se divide en dos partes, ya se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Estas son las ramas anteriores. Sea rama anterior o sea rama posterior del nervio raquídeo, ¿ya? Son ramas mixtas, ¿ya? Entonces, eso debemos recordar bastante bien. Aquí entonces tenemos la conformación del plexo braquial rápidamente, desde la C5 a la C6, el tronco superior, de manera auxiliar la C4, obviamente la raíz anterior, ¿no es cierto? La C7 por sí solo forma el tronco medio, la C8 con la T1, el tronco inferior y de manera accesoria la T2. Entonces, estos van a formar los troncos y de estos troncos sus ramas anteriores y sus ramas posteriores van a formar cordones o fascículos. El tronco superior y medio forma el cordón lateral, ¿ya? En este caso, el tronco inferior por sí solo forma el cordón medial y las ramas posteriores del tronco superior, medio e inferior forman el cordón posterior. Ahora aquí, ¿qué nos interesa de este punto? El cordón medial, ¿listo? El cordón medial que va a dividirse en dos ramas. Una rama que es la raíz lateral del nervio mediano y la otra que es el nervio cubital. ¿Listo? Entonces, este punto es bastante importante para que lo podamos ver y verificar. Ahora, el origen radicular. Y si estamos hablando de un origen radicular, nos estamos refiriendo al origen a nivel del segmento espinal, es decir, de la médula espinal. Nos estamos refiriendo a lo que es este origen radicular, pues abarca desde lo que es la C7 hasta lo que es la T1, ¿ya? Pero tiene pues un tránsito muy interesante al momento de originarse estas fibras de manera original. Recordemos que estos son solamente vías que se van a unir y van a formar estos troncos en particular, ¿ya? Pero los orígenes radiculares pues varían,
¿ya? Entonces, miren, vamos a marcarlo con este punto y tenemos justamente la C7. Si seguimos la C7, este va a formar el tronco medio, ¿ya? El tronco medio en su raíz anterior, junto con el tronco superior, forma el fascículo o cordón lateral. ¿Listo? Ahora, este cordón lateral tiene dos ramas, uno que es el músculo cutáneo y la rama medial del nervio mediano. Sin embargo, esta rama medial del nervio mediano hace este movimiento para unirse y para formar parte de lo que es el nervio cubital. ¿Listo? Entonces, C7, ¿ya? C8 y T1 son orígenes radiculares, ¿ya? Si nosotros hablamos solamente de un origen periférico, cordón medial, suficiente, ¿ya? Pero si hablamos de origen radicular, es muy importante saber que viene de C7, C8 y T1, ¿ya? Entonces la C8, pues, formará, en este caso, con la T1, el tronco inferior, su rama anterior, formará por sí solo el cordón medial ya se encontrará con el otro fascículo que proviene, el otro origen radicular que proviene de la C7 y formarán en este caso el nervio cubital. Espero se haya podido entender bastante bien esto porque a veces complica un poco, ¿no? Bueno, continuamos. Aquí un poco de lo que es las relaciones que existen, ¿ya? Por acá justamente también acompaña la vena axilar, esta es la arteria axilar, ¿ya? Que está justamente posterior al nervio mediano y por ende también se acomoda lateral a lo que es el nervio cubital, ¿ya? Eso sirve bastante en el punto en el que esta arteria pueda generar alguna rama aberrante o en este caso algún hemangioma o alguna lesión en el trayecto y pueda afectar justamente a la vecindad, ¿ya? Alguna fractura, por ejemplo, y un hematoma que vaya, en este caso, rellenando el lugar de sangre, puede hacer compresión tanto al nervio mediano como al nervio cubital, ¿ya? Esto vamos a verlo en unas próximas ponencias. De igual forma, existe, por ejemplo, hablando de, cuando estando en un sábado, existe el síndrome de sábado por la noche, ¿ya? El síndrome de sábado por la noche, por ejemplo, es el bloqueo de todo el plexo braquial. Ya es cuando una persona llega un sábado por la noche, se sienta en la silla y por el borde de la silla apoya todo el hueco axilar y eso hace que haya compresión de todas las ramas, ¿ya? Entonces, bueno, eso ya vamos a hablar en un segundo segmento, en otra charla, pero bueno, ya para que entienda muy bien, puede haber entonces un bloqueo total del plexo braquial, como así también el bloqueo selectivo justamente de este nervio mediano y el nervio cubital. Bien, vamos con lo que es el nervio cubital en el sentido de su trayecto. Va por el compartimiento, en este caso medial, ya posterior, ya va por el compartimiento medial y se hace posterior para pasar justamente por estas estructuras. El nervio cubital va a atravesar lo que es el septum intermuscular medial, ya. A su vez pasa por la arcada de Struders, ya que es en este segmento, la arcada de Struders, ya pasa a través de lo que es el canal cubital, ya también conocido, bueno, antiguamente conocido como el surco epitrócleo-olecraniano, ya entonces pasa por ese segmento, obviamente va a pasar por encima, obviamente, y lateral a lo que es el epicóndilo medial, ¿ya? Y pues pasa por lo que es el túnel cubital como tal. El túnel cubital ya formado por el surco cubital y rodeado en este caso por estructuras ligamentosas que forman ya este túnel, ¿no?
Una vez que sale, pues sale alrededor o rodeado justamente de los flexores digitales profundos y del grupo de los flexores y pronadores. ¿Ya? Entonces, este es el nervio cubital. Muchas veces le decían el nervio loco, el nervio de la risa, le catalogan así en esta región, ¿ya? Eh, Porque justamente se hace un golpeo en este segmento, un golpe que haya a este nivel, pues no sabes si gritar palabrotas al viento o no sé, o reírte o cosquillas o un dolor, pues, un tanto indeterminado lo que se siente. Algunos sienten dolor, algunos cosquilleo, ¿ya? Por eso se lo conoce como el nervio loco o el nervio de la risa a este nivel, cuando pasa por el que es el túnel cubital. Bien, luego, una vez que pasa por el segmento posterior, ya va atravesando todo lo que es el antebrazo de manera medial, ya, y se vuelve anterior, yendo por lo que es el grupo anterior, el segmento anterior, y en su trayecto por la muñeca lo hace a través de lo que es el canal de Gullón, ya. Entonces debemos recordar un poco de lo que es el canal de Gullón. El canal de Guyón, también conocido como Canalis brevis ulnaris, ¿ya? O también conocido como canal corto cubital, ¿ya? Es un túnel superficial triangular localizado en la base de la zona hipotenar. Recordemos muy bien que esta zona es la zona hipotenar, esta es la zona tenar y esta es la zona palmar. Entonces, la zona hipotenar pues alberga justamente este canal, ya este canal corto cubital. ¿De qué está formado? Tiene límites, el techo va a estar formado por el músculo palmar menor y la aponeurosis palmar. El suelo estará formado por ligamentos carpianos, el ligamento transverso del carpo y el oponente del quinto dedo o del meñique, también llamado. La pared medial, pues estará formado por el tendón del flexor cubital del carpo, el hueso pisiforme, el abductor del quinto dedo y la pared lateral estará formado por el gancho del ganchoso, ¿ya? O la apófisis unciforme del hueso ganchoso, el ligamento transverso del carpo y tendones flexores extrínsecos, ¿ya? Entonces, prácticamente todo este segmento es el canal de Gullón, un segmento triangular donde hemos podido apreciar sus límites. Bien, el territorio de inervación de este nervio cubital a nivel del brazo, pues da una rama para la articulación del codo, ¿ya? Entonces, aquí es importante porque a partir de lo que es el codo para abajo, es su territorio de inervación motora, ¿ya? Es decir, desde su origen, pues no da, en este caso, ramas o rama alguna a nivel del brazo. A nivel del brazo, pues se tiene todo un nervio exquisitamente para ese segmento, que es el nervio músculo cutáneo, ¿ya? Que va a inervar todo lo que es el grupo anterior, ¿ya? Y el nervio radial, que inerva parte del grupo posterior. Bien, entonces, este nervio a nivel del brazo, pues va a dar la rama para la articulación del codo. A nivel del antebrazo, como lo estamos viendo en el segmento medial, pues va a dar ramas musculares para el flexor común profundo de los dedos, ¿ya? Para el flexor cubital, ¿ya? Del carpo, o también conocido como cubital anterior, y van a dar ramas cutáneas, ¿ya? Tanto dorsal como palmar, ¿ya? Sabemos que el territorio de inervación, sobre todo en este caso cuando se vuelve cutáneo, pues va a nivel de lo que es todo el quinto dedo, ya sea palmar y dorsal, y la mitad medial en este caso, del cuarto dedo, ¿no? La mitad medial, ya sea palmar o dorsal. Como les iba indicando, ¿no es cierto? Entonces llega, se vuelve superficial y miren, todo el quinto dedo, ya sea palmar o dorsal, y el cuarto dedo, la mitad medial. ¿Ya? Entonces, en la mano da ramas cutáneas dorsales, 3 nervios digitales dorsales, ¿ya? 1, 2 y 3 se refieren a esos nervios dorsales porque van a llegar justamente a estos segmentos. Ingresa por acá, ¿ya? Y da sus 3 ramas.
una medial, otra que es lateral y una medial. Ya, entonces esas son sus tres ramas cutáneas, en este caso dorsales, y también la misma que llega a ser, estas son las dorsales, lo mismo que las palmares, exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, esa prácticamente llega a ser la ramificación que tiene el nervio cubital. Tiene ramas superficiales para el músculo palmar cutáneo, ya que es de la eminencia hipotenar, los nervios digitales palmares y las ramas articulares, ¿ya? Tanto para las metacarpofalángicas como para las interfalángicas. Y sus ramas profundas musculares para todo lo que es los músculos de la eminencia hipotenar, entre ellos el abductor oponente, flexor corto del meñique y los músculos interóseos y tercer y cuarto lumbrical. ¿Ya? Puede llegar una rama hasta lo que es el aductor del pulgar y el flexor corto del pulgar, ¿ya? De manera accesoria, ¿ya? Puede llegar, y dentro también de lo que es el segmento ya antebraquial, ¿no? Bueno, territorio de inervación sensitiva, ya lo hemos mencionado, cuando se vuelve superficial va a todo este territorio, ¿no? Entonces, todo este territorio es su territorio sensitivo, ¿ya? Como podrán apreciar, no tiene otro segmento más que sea sensitivo. El nervio cubital llega a ese nivel. De manera dorsal, lo mismo, ¿ya? De manera dorsal prácticamente va en el mismo sentido por sus ramificaciones, ¿ya? Por sus ramificaciones cutáneas, ¿ya? Territorio de inervación sensitiva. Vamos ahora con el nervio mediano. Todo esto nos va a servir más adelante para aplicar, ¿no? Para ver en este caso la parte clínica, los síndromes, para ver en este caso los síndromes y demás, ¿no? El nervio mediano nace de la unión de la raíz lateral y la raíz medial, del cordón medial y del cordón lateral, ¿ya? De las raíces anteriores. En este caso, estos forman el nervio mediano, que está justamente por delante de la arteria axilar. El origen radicular, aquí ya tenemos que tener en cuenta lo anteriormente citado. El origen radicular parte de la C5, C6, entonces tenemos C5, C6, tenemos a la C7 y a la T1. No estamos nombrando a la C8 para nada. ¿Listo? Entonces, de la C5 y C6. Está muy sencilla, ¿no es cierto? Va parte hasta el cordón lateral por la rama anterior y llega a formar este segmento. Lo mismo que este otro. La C7, lo propio. Va por el tronco medio, va por la rama anterior del tronco medio, cordón lateral. Sencillo. Y tiene que haber una rama, que es en este caso la que conforma justamente esta raíz medial, que justamente la forma la T1, ¿ya? La T1 por el tronco inferior, su rama anterior, el cordón medial o fascículo medial, y esta, la raíz, en este caso, la medial, ¿no? La raíz medial. ¿Listo? Rama lateral del nervio mediano y la medial del mediano. Aquí, en este caso, las relaciones que presenta, habíamos dicho, miren, a manera de corbata lo adorna justamente a la arteria axilar, ¿no? Está por delante justamente. Luego, en este caso, la arteria axilar se vuelve intermedia entre lo que es el nervio mediano y el nervio cubital, porque ya más abajo es acompañada por por la arteria braquial. ¿Listo? La arteria braquial a 2 traveses de dedo del pliegue del codo recién se divide en una arteria cubital y una arteria radial. Y bueno, eso también recordar a modo de segmento anatómico, ¿no? Desciende por la parte medial del compartimiento anterior
del brazo, ya, una vez que desciende, está acompañado por la arteria braquial, ya. En el antebrazo se localiza en su cara anterior y en la fosa cubital. La fosa cubital es todo este segmento ya triangular. Esta fosa cubital, pues prácticamente está formado por la parte del bíceps, ya del bíceps braquial. Y el bíceps braquial forma dos surcos, que es el surco bicipital medial y el surco bicipital lateral. Por el surco bicipital medial, que forma parte de la fosa cubital, pues pasa el nervio mediano. ¿Listo? No se olviden, nervio mediano por delante y nervio cubital por detrás. ¿Listo? Entonces, por eso estos dos es más sencillo estudiarlos en este punto. Bien, entonces atraviesa por los dos fascículos del músculo pronador redondo. Claves este músculo. El pronador redondo es un músculo importantísimo en este nivel. Este músculo se hipertrofia en algunos deportes y hace que pues haya compresión también de este nervio. Ya lo vamos a ver, un poco de spoiler no hace daño. A nivel de la muñeca transita, al inicio se va a localizar entre los tendones, aquí podemos verlo mejor, aquí solamente estamos viendo una rama superficial, aquí está el nervio mediano, entonces lo que hace es estar entre los tendones de los músculos flexor superficial y profundo. Entre los flexores prácticamente se asienta este nervio, transita este nervio, ¿ya? Entonces una vez que va hacia abajo por medio de esos tendones, pasa por el retináculo flexor, ¿ya? Dentro de lo que es el denominado túnel del carpo, ¿ya? O túnel carpiano. Desciende y se traslada por delante entre los tendones del flexor superficial, ¿ya? Y el ligamento anular anterior del carpo o retináculo flexor. ¿Listo? Entonces pasa por este segmento y bueno, su territorio de inervación ya lo vamos a ver, tiene sus ramas, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ramas. Y bien, a medida que pasa en el brazo, ya transita y va a dar una rama articular para el codo. Luego da ramas musculares en el antebrazo para los músculos pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, ya. El flexor común superficial de los dedos, ya, el flexor común superficial de los dedos, tiene una rama llamada nervio interóseo anterior que transita junto con la arteria interósea anterior, rama de la arteria cubital, ya por el tronco de los interóseos. Entonces pasa justamente por la membrana y va a fijarse justamente en el borde proximal del músculo pronador cuadrado, ¿no? Entonces también un músculo que inerva en ese segmento es el pronador cuadrado. La rama articular también a nivel de lo que es la articulación de la muñeca y en las intercarpianas y sus ramas palmares. En la mano, ya como les había mencionado, presenta un ramo superficial y el ramo profundo que pasa por el túnel carpiano. Se dividen prácticamente en nervios digitales palmares, ¿ya? También van a lo que es la eminencia tenar, al abductor corto, flexor corto y oponente del pulgar, ¿ya? También va una rama al primer lumbrical y 3 nervios digitales palmares. En la porción interna ya estarán 4 nervios digitales, ¿ya? Entonces, y las ramas del segundo y tercer lumbrical. Territorios de inervación sensitiva, aquí podemos apreciar en este caso la parte lateral del cuarto dedo, ya tenemos al tercer dedo, segundo dedo y la parte medial del primer dedo. Ya, entonces, esto lo tenemos que saber muy bien. O el segmento de la cara palmar. ¿Listo? En la cara palmar. Es importante saberlo esto. En la cara palmar es donde es su territorio de inervación. Si es su cara palmar, pues la cara dorsal ya le pertenece al radial.
como les había indicado, la cara, en este caso dorsal, ya le pertenece al radial y solamente las falanges distales le pertenecen al nervio mediano, solo las falanges distales, ¿ya? Entonces ahí está un punto importante del territorio de inervación sensitiva. Muy bien, ya hemos recordado anatomía, creo que nos hemos tardado un poco más de la cuenta en repasar este punto, pero es totalmente importante hacerlo. Muy bien. Con las disculpas del caso, si me ven sudando es porque estoy en altas temperaturas acá en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, por si acaso. Bien, vamos con los síndromes compresivos, vamos con lo que es el nervio mediano. Vamos primero con este nervio, ya que es el último que hemos revisado, pues vamos a revisar un poquito más acerca del nervio mediano. Hemos dicho su trayecto que va justamente a nivel de lo que es el codo, ya por la fosa cubital. De la fosa cubital hemos dicho que pasa por, en este caso, el músculo pronador redondo, ya, y llega por lo que es el túnel carpiano, en el segmento de lo que es la muñeca, y se va dividiendo o ramificando, ¿no? Entonces, hay síndromes compresivos que tenemos que ubicar bastante bien. Uno es el síndrome del pronador, ¿ya? El síndrome del pronador ya es la compresión del nervio mediano, ya cuando pasa por el músculo pronador redondo. Por eso se llama síndrome del pronador, o también conocido en otra literatura, también menciona el síndrome del pronador redondo. Lo mismo, ¿ya? Entonces, esta hace que haya una disminución en la fuerza de pronación. Por lo tanto, también va a haber dificultad en la flexión de la muñeca y oposición del primer dedo. ¿Listo? Entonces, hay esas dificultades que provoca este tipo de síndrome. Entonces, hay 4 sitios vulnerables a la compresión, ¿ya? Entonces, podemos encontrar al espolón supraepitroclear y al ligamento de Struders, que comparte justamente ese ligamento de Struders, que comparte junto con lo que es el nervio cubital, ¿listo? El nervio mediano lo hace para atravesarlo y pasar por delante, mientras que el nervio cubital, en este caso, atraviesa este segmento, pero se va por la parte posterior, por el surco epitrócleo lecraniano o túnel cubital. Una cosa es el túnel por detrás y otra cosa es la fosa, ¿no? Entonces, tenemos que saber diferenciar. Otro, en este caso, la expansión aponeurótica del bíceps, ya el pronador redondo para este síndrome, ya en particular, ya, y en la arcada del músculo flexor superficial de los dedos. Como estamos en este síndrome del pronador, pues obviamente el segmento vulnerable ha sido el pronador redondo, en este segmento, ¿no? Cuando atraviesa justamente sus fascículos. El pronador redondo tiene 2 fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. Entonces, este nervio mediano, al atravesar el ligamento de Struders y el espolón supraepitroclear, también puede tener una compresión ya antes de llegar a lo que es el músculo pronador, ya puede coadyuvar a lo que es el síndrome del pronador. Entonces, de un 1 a un 11%, ya esto por dentro pasan, en este caso, la arteria humeral junto con el nervio mediano, entonces una referencia anatómica importante. Sintomatología para el síndrome de pronador, pues aquí se puede apreciar ya que hay un dolor en la cara anterior del antebrazo, ya proximal, que aumenta con la actividad. Es común, ya a más de uno ya le ha pasado que cuando empieza a ejercitar bastante ese lugar, hay un acúmulo de ácido láctico e irritación del nervio mediano. ¿Ya? Lo que ocurre posteriormente es fatiga muscular y dolor en la región. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Puede haber hormigueo, parestesias o hipoestesias en los 3 dedos radiales, ¿ya? Obviamente de la cara palmar, porque la cara palmar es la única que le pertenece al territorio de inervación del mediano.
La cara dorsal le pertenece ya al radial, ¿ya? Pero hablamos de, en este caso, dedos radiales porque son laterales, solo por eso, ¿ya? Entonces puede haber, en este caso, una hipoestesia en el segmento. Dolor en la región, ya por donde pasa justamente el nervio a nivel del músculo pronador redondo, y pues una hipoestesia y parestesia en el territorio sensitivo, que es en este caso el primer, segundo, tercer y cuarto dedo, ¿no? La mitad lateral. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Ya? Actividades repetitivas, eso se denomina en este caso lesiones por estrés, ¿ya? Las lesiones por estrés son actividades que se van repitiendo una y otra vez, ¿ya? Que no pueden ser lesivas en el momento, pero con el pasar del tiempo provocan una especie de desgaste en el segmento e inflamación. Entonces, estas actividades repetidas son la pronosupinación constante y repetitiva. ¿Listo? Esto ocurre en algunas actividades deportivas, pues pueden ver en el picheo a nivel de lo que es el béisbol, a nivel del remo también se hace la pronosupinación en el levantamiento de pesas, ¿ya? Aquellos que practican, en este caso, la raqueta, que muchas veces, en este caso, no solamente llega a afectar a nivel del pronador, sino también a nivel del túnel carpiano, entonces ya tienen una lesión completa del nervio mediano. ¿Listo? Y todo lo que es su territorio de inervación. Trauma, algún golpe que haya sentido en el segmento, la formación de un hematoma, como les había dicho, es importante, ya que no solamente la compresión del hematoma va a producir eso, sino también la hipoperfusión que existe a nivel de la capa del epineuro, que cubre justamente el nervio como tejido conectivo, tiene que estar bien irrigado para que haya una buena conducción. Anomalías congénitas, hipertrofia del músculo, como ya les había mencionado, y la fascia del pronador redondo, algunos acúmulos de grasa, como los lipomas, que pueden estar en diferentes lugares. La forma de diagnosticar es realizar un examen de provocación, el signo de Tinel proximal, perdón, el signo de Tinel proximal, que es la presencia y aumento de dolor en el antebrazo, ¿ya? Y presencia de parestesia a la maniobra de pronación resistida del antebrazo. ¿Eso qué significa? En este caso, claramente podemos ver en la imagen, ¿ya? Un antebrazo, en este caso, en supinación, ¿no? Entonces, el explorador básicamente puede colocar el dedo pulgar en el segmento para ver, en este caso, si el paciente va a sentir hormigueos o hipoestesias en el lugar y dolor, si despierta dolor, en este caso, ante el movimiento forzado, ya, que va a hacer el paciente, ¿no es cierto? Entonces, esta se llama maniobra de pronación resistida, ¿ya? Si despierta dolor, pues decimos que es signo de Tinel positivo. Hay otras tres maniobras principales también que se realizan durante, en este caso, la examinación para este tipo de síndrome. Entonces, hay la prueba de compresión, ya que es la aplicación de presión en la cara volar, ya del antebrazo, en la trayectoria que cursa el nervio mediano. En el adulto, a 6 centímetros distal al pliegue del codo, ya estamos hablando de 6 centímetros distal, aproximadamente unos 5 traveses de dedo por debajo del pliegue del codo, y a 4 centímetros lateral al epicóndilo medial. ¿Ya? Entonces, ese segmento lo tenemos que localizar bastante bien. Y en la prueba se hace positiva cuando hay dolor, cuando se logra percibir, en este caso el paciente, parestesias o dolor luego de 30 segundos de compresión. ¿Ya? Entonces se comprime el lugar, después de 30 segundos, vemos si despierta o no dolor o parestesias. Prueba de compresión. La segunda es la prueba de la pronación. Ya el paciente está sentado frente al examinador con el codo flexionado a 45 grados. ¿Ya?
Entonces la palma va a estar hacia arriba, ¿ya? El antebrazo está pronado activamente con fuerza. El médico va a sujetar la muñeca, ¿ya? Sin comprimir el túnel del carpo, porque por ahí también pasa el nervio mediano, y trata de supinar el antebrazo mientras el paciente intenta mantener el brazo en pronación, ¿ya? Entonces aquí ya quien interactúa en este punto ya es el médico, el paciente hace resistencia. Y por último, la prueba del flexor superficial de los dedos, ¿ya? Entonces, esta prueba básicamente se hace con el paciente con la mano, con la palma de la mano hacia arriba, obviamente, porque se va a realizar movimientos de flexión. Entonces, el brazo sobre la mesa y el examinador extiende los dedos índice, anular y meñique. Y el paciente dobla el dedo medio de la articulación interfalángica proximal y el examinador resiste la flexión del paciente. Entonces, este movimiento hace que se contraigan fibras tanto laterales, ya, tanto lateral como medial del músculo, en este caso, flexor superficial de los dedos. Recordemos que el nervio mediano pasa entre los tendones del flexor superficial y el flexor profundo común de los dedos, ¿ya? Para el diagnóstico se puede hacer estudios de imagen y electroconducción, ¿ya? La electromiografía no es tan, en este caso, sensible en este punto, ¿ya? Para la afección sensitiva, la exploración de esta es de poca utilidad diagnóstica, pues su sensibilidad llega a un 10%, prácticamente es mejor no hacerla, ¿no? Se puede realizar radiografías, ya una serie AP y lateral, ya una serie AP, ya AP y lateral, ya anteroposterior y lateral del codo, ya, y se puede ver el proceso supracondilio y así también la presencia del ligamento de Struders en este punto, ¿no? El ligamento de Struders, entonces se puede ver en este caso, ya, por donde justamente pasa el nervio y se puede ver por qué va a existir un halo edematoso en el punto, ¿no? La ultrasonografía es la que más se debe utilizar porque es sumamente sensible con un transductor de 7 megahertz, ya en este caso un transductor lineal. Se puede realizar la ultrasonografía, se puede observar en el punto masas, hematomas o hipertrofia del músculo pronador redondo, ya se puede, una vez explorando, se puede realizar compresión, ya, y por ende esa compresión hace que, esa compresión secundaria por esta masa, hematoma o la hipertrofia del músculo hace que despierte el dolor, ¿no es cierto? Y se pueda deducir por medio de estos segmentos el síndrome del pronador. La resonancia magnética se puede utilizar porque es prácticamente lo que valora son dos imágenes, la imagen T1 y la imagen T2, ¿ya? En este caso, la imagen en tiempo 1 es para partes blandas, mucho no nos sirve. La imagen en T2, en tiempo 2, nos sirve porque es prácticamente lo que se puede ver son líquidos, ¿ya? Entonces, se va a poder observar el edema que ocurre alrededor de la masa muscular, ¿ya? Entonces, eso también nos puede servir, pero el problema de la resonancia magnética es pues que es un estudio sumamente costoso. El tratamiento, un manejo conservador, ya es eficaz de un 50 a un 70%, pues eso se refiere a que hay un periodo de inmovilización, ya en este caso un periodo de descanso, que no es nada más que el brazo en flexión, ya, o en este caso un movimiento o una posición neutra, ya, eh, con algunos movimientos y reposos al mismo tiempo de lo que es el músculo flexor del antebrazo, ejercicios de estiramiento, una actividad leve, ¿ya? Y pues modificación de la actividad que produce dolor por lo menos durante 6 meses. O sea, no se espera
que los resultados sean rápidos. Y estamos hablando de un tejido o de un órgano sumamente, en este caso, delicado, como es la parte de las fibras nerviosas. Sabemos que la degeneración del mismo demora bastante, ¿ya? Y por ende también se debe corregir ya los segmentos periféricos que comprometen ese nervio. Bien, también se puede utilizar antiinflamatorios. El tratamiento quirúrgico, en caso de que no haya, en este caso, una buena resolución del caso, entonces se puede hacer por endoscopía, ya una liberación completa del nervio, o también se puede hacer con una incisión mínima, ya la liberación completa de igual forma. Aquí tenemos un segmento, la parte radial, cubital, ya distal, proximal, el nervio mediano, ¿no? Aquí lo mismo estamos viendo por la fibra óptica que está introduciendo en el segmento para liberar toda esta región. ¿Quiénes realizan esto? Pues obviamente los traumatólogos, ¿no? Entonces son específicos para este trabajo. Bien, vamos con otro, es el síndrome del interóseo anterior o también conocido como síndrome de Kellogg-Nevin, ¿ya? Entonces, aquí un punto importante también que detallar. El nervio mediano, pues, atraviesa no solamente el segmento del músculo pronador redondo o el segmento del ligamento de Strudels o el espolón, ya, o sea, no solamente pasa por ahí. Habíamos mencionado que también da una rama que pasa precisamente en este caso, por el ligamento interóseo, ¿ya? Y eso hace que también en este caso, provoque dolor a la compresión del mismo, ¿ya? Entonces, se presenta con dolor en la masa pronadora del antebrazo, ¿ya? Y seguido de la parálisis de los músculos inervados por el interóseo. Eso significa que el que va a estar perjudicado ahí es el pronador cuadrado. ¿Listo? Entonces, el pronador cuadrado es uno de los músculos que está inervado prácticamente, específicamente por el nervio interóseo, rama del nervio mediano. Bien, la causa más común es una banda fibrosa en el haz profundo del pronador redondo, también una fractura a nivel del codo, el 30% de comienzo espontáneo, rápido, ¿ya? Puede haber un trauma repetido o microtrauma por trabajo, y así también se puede dar la tendinitis de la cabeza profunda del músculo pronador redondo, ¿ya? O por venopunción incorrecta, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se realiza una venopunción en el segmento, a veces se introduce bastante la aguja por ganas de buscar ya una vía para la obtención de muestra, por ejemplo, sangre venosa, que llegan a perforar justamente hasta el tendón del músculo bíceps, atraviesan el pronador, pues, sin fin de situaciones se dan a ese nivel, ¿no? Entonces, aparte del músculo pronador cuadrado, va a haber parálisis del flexor largo del pulgar y, en este caso, el flexor profundo del índice, lo que va a dar como resultado este tipo de signo. Ya lo vamos a conocer como el signo del OK. Ya, en este caso va a haber dolor a nivel proximal del antebrazo, va a haber una paresia de los músculos flexores del antebrazo, sobre todo el flexor largo del pulgar y flexor profundo de los dedos del índice y del pronador cuadrado, ¿ya? Entonces, el signo del OK se refiere a que hay una imposibilidad prácticamente de realizar en este caso, ese signo, ¿no es cierto? Entonces, por lo común, alguien que tiene, en este caso, la posibilidad de hacerlo, pues hace eh, ese signo de OK, pues de manera normal, pero cuando no se puede realizar y hay este tipo de imposibilidad, ¿no? De realizarlo, pues entonces estamos hablando del síndrome del interóseo anterior, ¿ya? No hay afectación de la musculatura tenar, ¿ya? En este caso no hay un déficit sensitivo,
¿ya? Así que solamente es por la rama interósea anterior, ¿no? Que va a inervar estos segmentos. El tratamiento, pues, se puede hacer una tenorrafia de los tendones del flexor profundo del índice y el flexor profundo del dedo medio. Bien, síndrome del túnel carpiano, que es uno de los más frecuentes, una neuropatía por atrapamiento del nervio mediano a nivel del túnel carpiano, por debajo del ligamento anular del carpo, es decir, por el retináculo flexor, ¿ya? Entonces, comprimido, tanto por los huesos del carpo como por el ligamento transverso, ¿ya? Entonces, esta es la más frecuente y sobre todo, pues, en personas que utilizan bastante lo que es el pulgar y el índice sobre todo, ¿no? Y aquellos que hacen la prensión por medio, obviamente, de lo que es el pulgar, sobre todo utilizando estos dos primeros dedos. Bien, entonces más frecuente en el sexo femenino, ya es un porcentaje de 57 a 80, con una relación del 7 a 1 con respecto a los varones. Se produce entre lo que es los 50 a 60 años de edad, ¿ya? No es rara si se produce antes de los 40, pues puede haber personas de acuerdo a su actividad ocupacional o deportiva que pueden desarrollar este problema, ¿ya? Tal es el caso de aquellos que realizan, por ejemplo, el deporte de la raqueta, por ejemplo. Utilizan en este caso la raqueta, utilizan la prensión sobre todo con el dedo pulgar, el dedo, primer dedo, segundo, tercer dedo y cuarto dedo, ¿no? Entonces, a veces no llega a ser parte de lo que es la prensión. Y bueno, lo que hace es prácticamente estresar bastante todo este conducto y edematizarlo, ¿ya? Entonces, este canal o túnel, el túnel carpiano, al momento de ser estresado, pues llega a edematizarse, llega a inflamarse, ¿ya? Y comprimir el nervio. O sea, que hay mecanismos de lesión, movimientos repetidos de la mano y muñeca, uso regular y continuado ya de herramientas de mano vibrátiles, taladros, por ejemplo, o aquellos que van aplanando las calles, ya, o aquellos que en este caso utilizan, por ejemplo, los odontólogos utilizan una máquina, pero no lo utilizan por mucho tiempo, que también produce vibración para que puedan asentar algunas sustancias. Y tareas habituales, por ejemplo, de gran fuerza, como es el caso de estos deportistas, aquellos que realizan aros, y pues aquellos que realicen movimientos de hiperflexión e hiperextensión, ¿no? Como por ejemplo el tenis, ya en la raqueta, y bueno, aquí también hay otro movimiento que es el de destornillar, por ejemplo, el cual hace que también ese segmento se vaya estresando. Suele ser de comienzo insidioso, hay un adormecimiento del pulgar, índice y medio, que son los territorios de inervación del mediano, ¿ya? Y bueno, existe disestesias o hiperestesias por frío durante el sueño, ¿ya? Se puede irradiar hasta el brazo, hombro o cuello, y en muchos casos pueden desaparecer al sacudir la mano, y eso se denomina el signo de Price-Phillips, ¿ya? Entonces puede existir en este caso paresia a medida que aumente la duración e intensidad a la compresión. Y pues más adelante puede aparecer atrofia muscular de la región tenar, ¿ya? Entonces, eso también es un detalle importante. Recordemos que no solamente es la parte sensitiva, sino también la parte motora que hace un funcionamiento adecuado de estos músculos. Entonces, se puede utilizar diferentes maniobras como el signo de Hoffman-Tinel, ya que es en este caso una percusión en el segmento del túnel carpiano, pero ya en este caso cercano al mismo, el signo de Phalen, ya que es la flexión del carpo en este segmento, al hecho de juntar ambos miembros, ambas, ambas articulaciones de la muñeca, ya, y el signo de Durkheim, que también en este caso ya es bajo lo que es la presión, con una flexión dorsal de, en este caso,
de la mano, ¿no? Una dorsiflexión. Bien, vamos por último con lo que es el nervio cubital. Ya el síndrome del túnel cubital es similar a lo que es el síndrome de el pronador redondo, solo que hay compresión a nivel de lo que llega a ser el ligamento de Struder, ya por la parte posterior, ya también comprime parte de lo que es el túnel cubital, entonces hay edema en el segmento, y uno de los puntos más importantes es sobre todo la lesión, ya la lesión de la cápsula articular ya del codo, que muchas veces dejan ventanas débiles donde protruye prácticamente esta cápsula y hace que se comprima justamente el nervio a ese nivel. Uno de los más frecuentes en este caso es el síndrome del túnel de Guyon, ya que está básicamente al lado de lo que es el túnel carpiano, ¿cierto? Entonces, el síndrome del túnel de Guyon, pues se da por gangliones o masas ocupantes en el espacio, de espacio en el canal. Ya va a haber una alteración de la anatomía muscular hipotenar. El síndrome del martillo hipotenar también es importante, ante impactos o vibración repetitiva en la zona hipotenar. Va a haber un apoyo de la zona hipotenar con la muñeca en extensión prolongada, esto sobre todo en lo que son los ciclistas que hacen largas distancias. Puede haber fracturas o luxaciones a nivel de lo que es el radio, en la epífisis distal del radio, ¿ya? También fracturas a nivel de lo que es el trapecio, ganchoso, el pisiforme o la base del cuarto o quinto metacarpiano, como es el caso de el, el signo del luchador callejero, como se denomina este punto, en la fractura de la base del quinto metacarpiano, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, la iatrogenia también por artroscopía de muñeca, quemaduras, retracción cicatricial del segmento y la artritis reumatoide en un 3%. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues se puede clasificar en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esto con la compresión cubital. El tipo 1 va a ser con la compresión cubital a nivel proximal o la entrada en el canal de Gullón, ¿ya? Dando una clínica sensitiva y motora. El tipo 2 ya va a ser en el canal, ya en el canal cubital, a la altura del gancho del ganchoso, ya entre lo que es el origen de los músculos abductor del meñique y flexor corto del meñique. En este caso ya van a ser manifestaciones motoras. Y el tipo 3 es la compresión de la rama superficial del nervio en la región distal del canal de Gullón. Ya esto va a dar sobre todo déficits sensitivos. Ya entonces, punto de partida es antes, durante y después. Tipo 1, antes del canal. Tipo 2, en el canal. Y tipo 3, saliendo del canal, o en la región distal del canal de Gullón. Bien, maniobras de exploración. Ya aquí tenemos, por ejemplo, el signo de Froment. Esto se invita sobre todo al paciente a coger un papel, ya entre los dedos pulgar e índice, y a que tire con fuerza de los extremos, ¿no? En este caso, como en este caso hay una lesión dentro de lo que es el canal de Gullón o el túnel de Gullón, en este caso el paciente no va a poder realizar esa aprehensión, ya, y por ende la hoja de papel va a ser retirada fácilmente. ¿Listo? Entonces, a eso se denomina el signo de Froment, cuando no puede sostener con fuerza la hoja de papel entre lo que es el dedo pulgar y el dedo índice flexionados. El test de Allen es al comprimir las arterias radial y cubital simultáneamente con la mano elevada hasta que quede pálida. Se libera la presión sobre la arteria cubital y comprobamos si colorean todos los dedos de la mano antes de los 15 segundos, lo que va a indicar que existe una adecuada circulación de la arteria cubital. Las alteraciones de la arteria cubital pueden ser causa también de la compresión nerviosa en el canal de Gullón.
Ya aquí entonces un punto importante, el test de Allen, ya, para saber si hay compresión o no en este segmento. Se pueden hacer también estudios de imagen como la radiografía, ya una PA y lateral en caso de fractura, también una tomografía en caso de la fractura del gancho del ganchoso, resonancia magnética, sobre todo para ver si hay ganglión o masas de partes blandas, ya, o lesiones vasculares o edema en el segmento. Ecografía, lo mismo, ya, similar a lo que es la resonancia, por eso que entre resonancia y ecografía, pues la ecografía llega a ser la más recomendada en este punto, siendo que también se puede diagnosticar partes blandas bastante bien. Bueno, el tratamiento pues se debe hacer una descompresión ya del segmento, una descompresión quirúrgica, ¿no? Y bueno, es un tema bastante ampuloso, bastante largo, ya, pero bueno, lo he intentado resumir lo más que se pudo, lo más que se ha podido realizar. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, pues ahí estamos. Buenas noches, doctor. Sí, yo tengo una duda, disculpe que le moleste. No se En, preocupen, no es ninguna molestia. en ¿Con cuanto quién al estamos? signo de ¿Con Froment, Cristian? sí, con Cristian. Dale, En el signo Cristian. de Froment había mencionado esto de en el nervio cubital, ya de sostener una hoja, ya de presión con lo que es, bueno, se podría decir un movimiento de aducción entre el pulgar y el índice para sostenerles, que no lo lograba, era positivo por esa debilidad, ¿verdad? Sí. Ya, pero bueno, el nervio cubital no inerva más bien lo que es el cuarto y quinto dedo. ¿Por qué con el primero y el segundo? Muy bien. Bastante interesante la pregunta con respecto a lo que es la inervación del segmento. Este punto, lo que vamos a mencionar en este punto, sobre todo, es la compresión que existe a nivel del túnel de Gullón. O sea, aquí la clave no es la inervación, sino es la compresión del segmento. Y dentro de lo que es el túnel de Gullón, pues participan, recordemos muy bien, por anatomía. Este no es precisamente para lo que es el nervio cubital, sino es para ver si hay compresión a nivel del túnel de Gullón. ¿Ya? Entonces, sabemos muy bien que no hay una inervación en el segmento, en la región tenar, ¿no es cierto? En la región tenar es territorio netamente del mediano y pues dorsalmente es territorio del radial, ¿no es cierto? Pero las fibras musculares parten y participan, en este caso, a este nivel. Pasan justamente por lo que es el túnel de Gullón y en este caso, al no haber una fuerza constante, una fuerza de compresión ante este signo, podemos saber de que hay en este caso, de que hay un proceso de edema, un proceso de inflamación o compresión en el túnel de Gullón, pero no es precisamente para lo que es el nervio, para saber si funciona o no. ¿Listo? Entonces no confundamos este punto. Ya, chévere, muchas gracias. ¿Listo? Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, se hizo bastante ampuloso el tema. Me hubiera gustado realizarlo un poquito más desmenuzado. Sin embargo, les voy a dejar ahí unos links muy interesantes. El día de hoy estaba justamente también preparado un segmento para demostrar este punto. Por ejemplo, aquí está un link de lo que es un segmento de YouTube que es bastante confiable. Obviamente sabemos muy bien que los videos de YouTube en su mayoría, bueno, gran parte, o sea, llega a ser información que no llega a ser completa o prácticamente llega a confundir algunos segmentos. Entonces, en cada signo que hemos visto, el signo de Froment, por ejemplo, ya test de Allen. Ya estos voy a dejarlos en el material, ya con los links para que lo puedan acceder. Y dos artículos científicos
que sería bueno que lo revisen, en este caso con respecto a estos síndromes de compresión. ¿Listo? Bueno, sin otro particular, les agradezco bastante su gentil atención. La verdad, son gente que pues, le interesa bastante el hecho de aprender algo nuevo. Realmente estos temas es recordar un poco de anatomía, es aplicarlos a la parte clínica. Tal vez en anatomía, en la mayor parte de los casos, se habla de signos muy triviales, como es el caso de, por ejemplo, el signo del predicador, ¿no es cierto? Para lo que es el nervio mediano, ya en este caso la mano en garra y demás. Bueno, estos ya llegan a ser un poco más aplicativos, ¿ok? Bueno, entonces, hasta una próxima oportunidad. Muy agradecido con ustedes por su gentil atención. Que tengan una maravillosa noche, un abrazo a la distancia y bueno, muchos saludos hasta donde se encuentren. Doc, Sí. los artículos y todo esto, ¿dónde lo van a mandar? Lo voy a mandar a la encargada de, en este caso, el curso. Hay justamente un plantel que realiza este curso, lo administra, entonces a la administradora prácticamente le envío y ella se encarga de enviarles al grupo. Creo que tienen un grupo de WhatsApp, no sé, no estoy muy enterado al respecto, pero se los voy a mandar a ella para que se les pueda facilitar, ¿ok? Ya, muchas gracias, doctor. Listo, ustedes, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.